Michael Schumacher, 116 puntos. Fernando Alonso, 116 puntos. 600 kilómetros para el final de la temporada. 124 vueltas restantes para saber cuál de estos dos titanes de la Fórmula 1 iba a volver a ser campeón del mundo. Y la primera sede de este desenlace no sería uno cualquiera. Era en el país del sol naciente, en el circuito de Suzuka. Ahí mismo donde en el pasado vimos desenlaces memorables para decidir al monarca de la categoría. Y ahora les tocaba a ellos. Uno de los dos se marcharía con la gloria, y el otro se iría con las manos vacías del equipo Renault o directamente de la Fórmula 1. Solo quedaban 2 carreras para el final, y estas dos leyendas nos aseguraban un final para la historia. Acompáñame en este vídeo para que descubramos cómo fue ese Gran Premio de Japón del año 2006. Sin duda, uno de los más importantes para la carrera de Michael Schumacher y la de Fernando Alonso. El Gran Premio de Japón era la penúltima carrera de la temporada 2006 y el mundial estaba completamente igualado por parte de los dos últimos campeones del mundo, Michael Schumacher y Fernando Alonso. En este preciso canal tenéis un vídeo hablando del Gran Premio de China, el que fue la penúltima carrera de esa temporada, que es el primer vídeo de una trilogía que está enfocada en las últimas 3 carreras, China, Japón y Brasil. De cara a Japón, solo Michael Schumacher podía ser campeón del mundo, y para ello necesitaba ganar la carrera y que Alonso no puntuase. Esto debido a que era líder ya que tenía una victoria más que Fernando, y si conseguía establecer una distancia de 10 puntos automáticamente sería campeón. Por el contrario, el piloto betense no podía ser campeón del mundo en este trazado. En cualquier caso, tendría que esperar al lugar donde fue campeón un año antes, en Brasil. En el anterior episodio ya comentamos cómo fue la tendencia de los monoplazas durante el transcurso de la temporada. Pero ahora vamos a despedazar cuáles fueron los eventos más importantes que nos hizo llegar a Japón con esa igualdad de puntos. En Bahrein, la primera carrera de la temporada, Schumacher se llevaba la pole mientras que Fernando clasificaba en su primera sesión como campeón del mundo en cuarta posición. Schumacher llegaba a las 65 poles y empataba con su ídolo, Ayrton Senna. Ferrari había vuelto por todo lo alto, aunque el único que podía impedir la fiesta de los tifosi era Fernando Alonso. En carrera, Alonso se puso segundo en la primera vuelta, colocándose justo por detrás del Kaiser. En Bahrein ya tendríamos una ilustración clara de lo que sería esta temporada 2006. Después de la segunda parada, tras estar casi 40 vueltas por detrás del Ferrari de Schumi, Fernando salía de boxes justo por delante del 7 veces campeón del mundo. Jugada magistral de Renault en la estrategia. Fernando ganaba la carrera, primer golpe al mundial, pero nuevamente quedaba claro que Alonso no lo tendría nada fácil para llevarse el campeonato. El piloto más laureado de la historia en ese momento estaba ahí para impedir la revalidación del título. En Malasia, Alonso solo pudo clasificar octavo por un error en la carga de combustible. Y es que según dijo el propio piloto, el coche llevaba carga de combustible para completar 2 carreras enteras. Fisichella se llevaba la pole. Los Ferrari penalizaron ambos para cambiar componentes del motor. Típico de Ferrari en la segunda carrera. Fernando, aun con todo, salía por delante de Schumacher. Y en la carrera, Alonso protagonizó una salida espectacular, pasando de la séptima a la tercera posición en la primera curva. El asturiano certificó el doblete para Renault. Massa quedó quinto y Schumacher sexto, ambos con remontadas, pero insuficientes para llegar a las posiciones de podio. En Australia, la primera sorpresa llegó cuando Michael Schumacher era eliminado de la Q2. Al final de la segunda sesión, cuando era 11avo, la lluvia hizo acto de presencia en Albert Park, por lo que nadie pudo mejorar sus tiempos dejando fuera al Kaiser. Sorprendentemente, Jenson Button se llevaba la pole. Fernando lo acompañaría justo detrás de él, en la tercera plaza. El asturiano sufrió un bloqueo en el último intento de la Q3 y nuevamente quedaba por detrás de Fisichella en clasificación. La suerte no estaba acompañando en exceso a los que serían los dos rivales por el título. En la vuelta de formación, Fisichella se quedaba parado viéndose obligado a empezar desde el pit lane. En la vuelta 3, después de un safety car por un accidente en la salida que había dejado fuera a Massa, Fernando pasaba a Button para ponerse en cabeza. Ese fue el mítico gran premio que le dijeron a Fisichella por radio que era 2 segundos más lento que Alonso. Y además, en ese preciso instante, Schumacher se iba contra las protecciones en la última curva del circuito. Error garrafal del Kaiser. A pesar de tener un buen coche para pelear el mundial, se le estaba poniendo el campeonato cuesta arriba apenas en la tercera carrera. Alonso volvía a ganar, más líder si cabe, con 28 puntos, 17 sobre el Kaiser. Todo parecía que veríamos un paseo triunfal del vigente campeón del mundo, pero nada más lejos de la realidad. La segunda parte de la temporada se le pondría muy cuesta arriba a Fernando. En Imola veríamos el primer atisbo de las capacidades de Ferrari y de Schumacher. El alemán se llevaba la pole en territorio tifosi sacando 9 décimas a Fernando Alonso, que solo pudo ser quinto. El Ferrari fue muy superior durante toda la quali, contrariamente con Renault que sufrió mucho a una vuelta en este trazado. Ya el domingo, Schumacher parecía que tenía la carrera más que controlada, pero su 248 empezó a sufrir graining en los neumáticos. Cuando Alonso salió de su primera parada, en la vuelta 25, estaba a 11 segundos detrás del alemán. Le bastaron tan solo 8 vueltas para comerse toda esa diferencia. A partir de ahí, los dos coches quedaron literalmente pegados durante el resto de la carrera, con una distancia
distancia oscilando entre el medio segundo y los 2 segundos. Fernando se quedó prácticamente toda la carrera pegado al rebufo del Ferrari, probando una y otra vez en la curva de Tosa sin encontrar un hueco. El aire sucio del Ferrari de Michael le impedía acercarse lo suficiente para intentar un adelantamiento con garantías. Schumacher, con toda la experiencia del mundo, no cometió ni un solo error. Gestionó el ritmo sin apretar al máximo, lo justo para mantener a Alonso detrás sin arriesgar. Schumacher ganaba la carrera y Alonso era más líder con 15 puntos, pero Michael le recortaba 2. En esta carrera claramente vimos un paralelismo con lo que vimos ese preciso Gran Premio de Imola un año atrás. En Europa, la quinta carrera de la temporada, a falta de 5 minutos, los dos rivales por el título estaban girando en tiempos prácticamente idénticos, 34 ambos, pero Fernando estaba provisionalmente por delante. En el último intento, Alonso bajó 6 décimas su tiempo. El alemán no pudo superarlo, quedándose a 2 décimas del Renault número 1. Primera pole de Alonso en la temporada, y la 10ª de su carrera deportiva. El punto de inflexión en la carrera llegó en las paradas. Cuando Alonso entró en la vuelta 38, Schumacher aprovechó el aire limpio para encadenar 3 vueltas rápidas consecutivas, evidentemente con neumáticos ya gastados, y salió de su propia parada 5 segundos por delante del español. Schumacher hizo un overcut sensacional a Fernando, y este reclamó su segunda victoria consecutiva, colocándose a 13 puntos del líder, y a partir de aquí, en las siguientes 4 carreras tuvimos un monólogo de Fernando Alonso, dominando todos y cada uno de los grandes premios. En España nuevamente se llevó la pole, y en carrera apenas tuvo posición durante las 66 vueltas reglamentarias en el circuito de Montmeló. Alonso volvía a recuperar los 15 puntos de ventaja. En Mónaco vivimos uno de los momentos más icónicos y representativos de este duelo. En la Q3, a falta del último intento, Schumacher estaba casi una décima por delante de Fernando en un circuito donde teóricamente beneficiaba las características del R26. Al final del segundo sector, Michael iba casi 2 décimas por detrás de su mejor crono, así que viendo que lo tenía muy difícil para mejorar su marca y que Alonso le podía arrebatar la pole, aparcó deliberadamente en la curva de la Rascasse. Todo esto para provocar una bandera amarilla y poder conservar la pole. En ese momento, Fernando venía mejorando 3 décimas. Iba a llevarse la pole más importante de la temporada, pero la jugada al límite del Kaiser le dejaba provisionalmente en segunda posición. Esto dijo Fernando Alonso después de la quali. En el último juego iba bastante más rápido, 2 o 3 décimas más rápido que en el anterior, pero en la última curva Michael tenía el coche ahí en medio de la pista y pues tuve que levantar el pie y no pude mejorar, pero bueno, la segunda plaza esperemos que me pueda dar opciones de mañana ganar la carrera. Los comisarios investigaron durante casi 8 horas y concluyeron que Schumacher había parado el coche deliberadamente. Le anularon todos los tiempos por vuelta de la sesión y lo mandaron a salir desde el pit lane. La jugarreta no le salió muy bien a Schumacher, que salía desde el fondo de la parrilla en el circuito donde más complicado es adelantar en todo el calendario. Alonso heredó la pole convirtiéndola en su primera victoria en el Principado. Schumacher, furioso, remontó hasta un meritorio 5º puesto. Todo esto nos dejó con 21 puntos de ventaja de Alonso sobre Schumacher. Silverstone, 8º Gran Premio de la temporada. Y ahí Fernando Alonso firmó un fin de semana prácticamente perfecto. Primero, en las 3 sesiones de clasificación, se llevó la pole por 1,5 décimas sobre Raikkonen y más de 3 décimas sobre Schumacher. El asturiano, que estaba por detrás de Schumi a falta del último intento, volvía a darle su medicina al 7 veces campeón del mundo. En carrera, el coche número 1 completó el hat-trick, pole, vuelta rápida y victoria, liderando de principio a fin, quedándose a las puertas del primer Grand Chelem de su carrera. Fue su 5ª victoria esa temporada. Schumacher solo pudo terminar segundo, a 14 segundos del obetense. Alonso establecía una ventaja de 23 puntos sobre Michael. El título se le estaba poniendo muy de cara. Recordemos que esos 23 puntos equivalían a más de 2 carreras de ventaja. En Canadá, Fernando Alonso se llevó la pole sacando algo más de 1 segundo al Ferrari de Michael. El dominio de Renault en este punto de la temporada era completamente insultante. El domingo, Maggi certificó su 4ª victoria consecutiva, la racha más larga de su carrera. Schumacher, que salió 5º, remontó hasta la 2ª posición. Todo esto después de que Kimi le regalase el 2º puesto en las últimas vueltas de carrera. Entonces, Alonso sumó 2 puntos más a su liderato, 25 puntos de ventaja, la ventaja más alta de toda la temporada, porque a partir de aquí todo cambiaría. Lo que parecía un dominio incontestable de Renault de aquí al final de la temporada se convirtió en un intento de epopeya de Ferrari. A partir de Estados Unidos, el 248 sería el coche más rápido en todos y cada uno de los grandes premios. Hubo 2 factores diferenciales: un nuevo neumático Bridgestone que debutó en Indianápolis y la eliminación del Max Damped del R26. Todo esto dejó un cóctel molotov perfecto para ver cómo Michael Schumacher intentaba remontar el campeonato. Indianápolis, 10º Gran Premio de la temporada. El asfalto
cuarto abrasivo del óvalo de Indianápolis favorece de manera clarísima al Bridgestone sobre el Michelin, cosa que por cierto ya vimos el año anterior, donde en esa carrera solo salieron los coches suministrados por Bridgestone. Este era el primer síntoma real de que la guerra de neumáticos podía decantarse del lado de Ferrari en la segunda mitad de la temporada, y las sensaciones se convirtieron en realidad. Pole de Michael Schumacher, más de 1,5 segundos sobre Fernando, que solo pudo ser quinto. Tras una carrera muy interesante y sobre todo muy caótica, se confirmaba el sorpaso. Los Ferrari fueron muy superiores a los franceses. En cosa de una semana el contraste de rendimiento era abismal. Schumacher ganaba la carrera, ahora estaba a 19 puntos de Fernando Alonso, que se quedó en esa quinta posición. Magny Cours, la confirmación de que Ferrari ya era primer coche, aunque es verdad que con menor diferencia que en Estados Unidos. Otro doblete en clasificación para el Imperio Rojo de Jean Todt, pole 68 de Michael Schumacher, Fernando en tercera posición. Claramente Bridgestone estaba mucho más fuerte de cara al final de la temporada. En carrera tuvimos otro duelo en pista entre los dos rivales. Michael hizo una segunda parada antes que Fernando y salió justo por detrás del español. Con peores ruedas, Magny lo aguantó durante casi 3 vueltas, haciéndole perder bastante tiempo. Aún así Schumacher volvió a ganar, aunque Alonso consiguió superar a Massa en la segunda parada, para asegurarse así el segundo puesto. La ventaja de Alonso bajó a 17 puntos. Poco a poco Schumacher se acercaba. 12º Gran Premio de la temporada, en Hockenheim. Y en ese preciso fin de semana, la FIA reabrió la polémica con el mass damper. Los comisarios declararon que era legal, pero la propia FIA apeló esa decisión, y Renault optó por retirarlo voluntariamente el viernes para evitar sanciones. El golpe técnico se notó de inmediato. Sin ese sistema, Alonso y Fisichella clasificaron muy atrás, 7º y 5º respectivamente, mientras que Raikkonen sorprendía con la pole con Schumacher en primera línea, a algo más de una décima del finés. En carrera prácticamente Schumacher dominó de principio a fin junto a Massa en otro doblete para Ferrari. Esta era la tercera victoria consecutiva del Kaiser. A todo esto, Alonso remontó hasta un discreto 5º puesto. La batalla por el campeonato estaba más viva que nunca. Solo 11 puntos distanciaban a los líderes a falta de aún 6 carreras para el final, que además con el momentum de cada uno indicaba que tendríamos un final de infarto. La siguiente carrera fue en Hungría, donde vivimos una de las mejores carreras en la historia de la Fórmula 1. Y si me permitís, nos daremos el lujo de obviar esta carrera, porque merece un vídeo aparte sobre lo que pasó aquel fin de semana en el Hungaroring. Pero de cara a lo que nos interesa, que es la batalla por el título, Alonso abandonó después de hacer una de las mejores actuaciones en la historia de este deporte, y Michael Schumacher solo pudo ser octavo, por lo que solamente consiguió un punto. Michael estaba ahora con 10 puntos de desventaja. Su cacería en busca del título seguía en marcha. Turquía, 14º Gran Premio de la temporada. Primera carrera con el mass damper oficialmente prohibido tras el fallo del Tribunal de Apelación. A pesar de las dudas previas sobre cuánto perjudicaría esto a Renault, Alonso quedó a apenas 37 milésimas de Schumacher, quitándole evidentemente peso al argumento de que el sistema era determinante en pista seca. La sorpresa la dio Felipe Massa, que se llevó su primera pole y su primera victoria en Fórmula 1. En la vuelta 14, en medio de un safety car, Ferrari paró a sus dos coches, y el que tuvo que esperar en el box fue nada más y nada menos que Michael. Fernando, que no tuvo que esperar a nadie, salió por delante de él, y ahí se quedó toda la carrera, por delante de Michael. Error histórico e infantil de estrategia de Ferrari. Alonso aguantó a Schumacher en las últimas 15 vueltas de carrera. De hecho, después de una defensa legendaria, el asturiano cruzó la meta a solamente 81 milésimas sobre Schumacher. Final de infarto en el Istanbul Park, pero el objetivo estaba cumplido. 12 puntos de ventaja para el vigente campeón y golpe de campeonato sin el mass damper. Ya solo quedaban 4 carreras. Y bueno, ahora nos quedan Monza y China, que esas 2 carreras las repasamos en el primer episodio. Si lo queréis ver, lo dejaré por aquí en una tarjetita. Así que dicho todo esto, vamos ya con el Gran Premio de Japón. Michael Schumacher marcaba el mejor tiempo en los primeros compases de la sesión clasificatoria. Fernando fue prácticamente el último en salir, a 5 minutos del final. Tenía que marcar una vuelta de tranquilidad sin cometer errores, simplemente para pasar el corte. Massa clavó un 31, Fernando a más de 8 décimas del brasileño. Aunque no era definitivo, sí que era un síntoma de las prestaciones del Ferrari y sobre todo de los neumáticos Bridgestone, que eran muy superiores a los Michelin en este punto de la temporada. Como era esperable, ambos pasaron el primer corte. La presión era límite. Históricamente Suzuka ha sido un circuito donde adelantar no es tarea fácil, por lo que la posición de salida y concretamente la pole era más que importante. Del 2000 al 2005, 5 de las últimas 6 veces el ganador había salido desde la pole. En la Q2, Michael rompía el crono, tiempo más rápido de todo el fin de semana, 28.9, una auténtica burrada de vuelta. El Kaiser se postulaba como claro favorito a la pole. Los demás pilotos estaban simplemente a años luz del 248 de Michael. Fernando era sexto a
a 1,4 de la pole. El nerviosismo se hacía presente en el box de Renault. La impotencia del escenario de ver cómo se les podía escapar ambos títulos de las manos sin poder hacer nada al respecto era desolador. Los dos McLaren se quedaron fuera de la Q3. Papelón en Woking. El que sería el futuro equipo de Alonso no encontró el rumbo durante toda la temporada. Menos mal que al menos subsanaron los problemas para 2007, aunque sea mecánicamente. La pole parecía que estaba prácticamente decidida. La cuestión era qué tan arriba podía llegar a estar Fernando con el déficit de los neumáticos. Al inicio de la Q3 el cielo se oscureció y la temperatura ambiente también cayó. Esto a priori favorecía levemente a Renault, que sufría en condiciones de calor extremo. Durante unos minutos cayeron un par de gotas. Aún así Michael aún era muy superior con la pista aún seca. En Ferrari estaban apretando para marcar ya la vuelta rápida e impedir que la pole fuera en condiciones de lluvia. Trulli con el Toyota bajaba un segundo el tiempo de Schumacher. Claramente la alternativa eran los nipones, que además corrían en casa. Schumacher en su segundo intento volvía a bajar el crono para colocarse otra vez primero, 32 para el heptacampeón. Fernando no era capaz de asomar las primeras posiciones, a casi segundo y medio del tiempo de su rival. La diferencia era insalvable. Y llegó el momento de la verdad. Últimos neumáticos nuevos para los pilotos. El alemán volvió a bajar de 30, pero Felipe Massa contra todo pronóstico se sacaba un vueltón. Pole para el brasileño. Ferrari demostró ser muy superior en este circuito. Alonso clasificó en la quinta plaza. El objetivo sería minimizar daños de cara a Brasil e intentar subir al podio. Los 4 primeros clasificados eran coches suministrados por Bridgestone. Alonso fue el más rápido con las Michelin. Si esto terminaba así el domingo, Schumacher sería líder con 4 puntos de ventaja, con solo ya 10 en disputa. Un escenario muy favorable para él de cara a Brasil, pero como se suele decir, los puntos se reparten el domingo. Y llegó el día de la verdad. Medio mundial estaba en juego en las 53 vueltas que se iban a vivir en el mítico circuito de Suzuka. Se apagaban los semáforos y Felipe Massa conservaba la primera posición. Fernando pasaba a Trulli por la cuarta plaza. Solo tenía al hermano de su rival entre medias del objetivo. Michael Schumacher pasaba a Massa y ahora era el líder de la carrera. Por evidentes motivos, el brasileño no puso demasiada oposición. Fernando tenía muy difícil la victoria. Todo indicaba que sería una victoria plácida de Schumacher, la que sería la 92 de su carrera. El ritmo de carrera de Ferrari era probablemente un poco mejor, aunque la diferencia en tanda larga con Renault no era tan acentuada. En tráfico de Ralph, los Ferrari estaban a 5 segundos de Fernando. Esto al finalizar la 10ª vuelta. Un escenario mucho más optimista de lo que se habían planteado en Renault. Fernando estaba ya presionando a Ralf Schumacher. Momento crítico de la carrera. No podía permitirse estar mucho tiempo más detrás del Toyota. Esto claro, se quería cazar a los Ferrari. Alonso conseguía pasar al hermano de Michael y ya estaba en posiciones de podio. Magic empezó a apretar para llegar a los de Maranello. Una vuelta más tarde, Felipe Massa entraba en boxes a hacer su primera parada. 40 vueltas para el final y Fernando ya era el más rápido en pista. El R26 del asturiano estaba volando. Michael, por su parte, estaba sufriendo demasiado con los neumáticos. Alonso entraba en boxes y salía por delante de Massa, que estaba sufriendo con el tráfico. Fernando Alonso ya era segundo. Sensacional sus 15 primeras vueltas. Ya no había nadie entre medias de Michael. Teníamos un duelo de campeones. La expectación era una locura con un posible rueda a rueda. Michael entraba en boxes en la vuelta 17. Al 248 le pusieron mucha carga de combustible. La ventaja del Kaiser al salir del pit eran de unos 5 segundos. La ventaja de Ferrari en clasificación se había esfumado. Sin más damper, sin neumáticos Bridgestone, y Alonso era el más rápido del grupo de cabeza. Quería ganar la carrera fuera como fuera. En el ecuador de la misma llegó el factor tráfico. Michael fue el más astuto a la hora de quitárselos de encima. Alonso, por su parte, tuvo algo más de problemas y perdió algo de tiempo. A pesar de ser un poco más rápido, la distancia entre los coches y la dificultad de adelantar en Suzuka invitaba a pensar que esto se iba a quedar así. Una nueva victoria para Schumi con Alonso segundo y jugársela en Brasil. Alonso y Massa entraban en boxes a hacer su segunda y última parada. La parada de Alonso fue muy rápida para la época, 7,2 segundos. Una vuelta más tarde, Schumacher hacía su segunda parada, prácticamente clavando el tiempo del pit stop, pero lo que sucedería posteriormente es historia de la Fórmula 1. El destino a veces es muy caprichoso. Siempre se dice de la mala suerte que ha tenido Fernando Alonso en toda su carrera, y muy posiblemente el asturiano la gastó toda ese día, porque lo que estaba a punto de suceder prácticamente le regaló un mundial de pilotos. El coche de Michael rompía motor, no se podía creer.
El Ferrari de Michael Schumacher quedaba fuera de la carrera. Golpe de efecto sideral. El milagro de Suzuka era una realidad. Schumacher llevaba desde el año 2000 sin romper motor en una carrera, y en el momento más decisivo del año, después de más de 100 carreras, le pasó. Alonso ahora era el líder de la carrera. ¿Quién lo iba a decir después de la sesión de clasificación? Pero muchachos, así son las carreras. Hay veces que la ilógica y la fortuna se impone en un deporte tan racional como este. No tenía el mejor coche desde Canadá, ni siquiera lo tenía en esta carrera, pero Fernando lideraba la carrera plácidamente a tan solo unas vueltas del final. Alonso se iría de Japón líder con 10 puntos de ventaja con solo 10 en disputa. La única opción de no ganar el mundial sería no puntuar y que Schumacher ganase la carrera, un escenario poco probable. Alonso ya tenía mano y media en el preciado trofeo. Schumacher, a pesar de estar agradeciendo a todos los mecánicos en el box y de aparentar una tímida sonrisa, ese rostro escondía una profunda tristeza. De alguien que sabía que no se iba a poder despedir del deporte que ama de la manera que lo había imaginado. Aún así, había muy poco que exigirle al rendimiento del gran Michael Schumacher durante ese 2006 y a lo largo de toda su trayectoria. 3 meses más tarde, Alonso volvería a subirse a lo más alto del podio. Sé que suena poco a día de hoy con los más de 13 años de sequía que lleva actualmente, pero en aquel entonces era una eternidad esperar tanto por una victoria suya. Además, Renault prácticamente también garantizaba el Mundial de Constructores. Fisichella también se iba a subir al podio, y todo después de que uno de sus mejores amigos falleciera unos días antes. El podio fue muy emotivo para el italiano. Se agitaba la bandera de cuadros. Fernando ganaba el Gran Premio de Japón. El delirio era incalculable en el box de Renault y en toda España, que habían madrugado para presenciar un día memorable en la historia del deporte español. Un joven Fernando Alonso tenía a tiro el bicampeonato. En ese entonces parecía el segundo de muchos, pero el éxito en esta categoría es fugaz, pero sobre todo impredecible. Victoria número 15 de Magic Alonso, la última de su primera etapa del equipo Renault. Sin duda la era más exitosa de su carrera. Pues así es, cuando parecía que tendríamos una remontada de Ferrari en esta segunda parte de la temporada, el destino nos regaló este increíble giro de guión en Suzuka. En Brasil tocaría certificar el título, que por supuesto aún no estaba asegurado. Pero bueno, eso ya lo veremos en el próximo vídeo.